Me reencarné en una Kainu del Palacio Frío. De esas que ni siquiera tienen título. Pensé que esta vez ya se había acabado para mí, hasta que toqué las 3 monedas ancestrales junto a la almohada. Así que lancé un hexagrama. Hexagrama kun, las 6 líneas son Jin puro kun. Dicho en cristiano, 4 palabras, tumbarse a la Bartola y buena suerte. En mi vida anterior encadené 37 días de horas extra. Y me morí en el puesto de trabajo. Mi último pensamiento antes de morir fue: cielos, hazme nacer en una buena cuna. Cuando desperté, tenía barro por toda la boca. Me sabía a hojas secas y a un montón de moho. Estaba tumbada en el suelo con el cráneo zumbándome. Mientras intentaba levantarme, las rodillas me golpearon contra la losa de piedra. Del dolor, solté un resoplido. Delante de mí había una puerta de madera, torcida y mal alineada. La laca roja del marco se había descascarado en gran parte, dejando ver una base gris y terrosa. En el patio se amontonaban malas hierbas a la altura de la cintura, ladrillos rotos y tablas podridas. Solo quedaba un ciruelo torcido. La corteza del tronco estaba agrietada y seca. En mi cabeza me inundó un montón de recuerdos que no eran míos. Como si me hubieran metido a la fuerza un disco duro. Y encima sin formato. La dueña de este cuerpo se llamaba Senju. Hija de un funcionario menor de una familia venida a menos. Entró al palacio como una seleccionada. La nombraron Kainu de la última categoría. Tercer día tras entrar en palacio. Fue a presentar sus respetos a la consorte noble. Y pisó su propia falda. Cayó de bruces y el té de barro le salpicó a la consorte noble por todo el cuerpo. La castigaron en el acto y la mandaron a esta casa en ruinas, al lado del callejón perpetuo, a reflexionar. El plazo de reflexión ni siquiera estaba escrito. O sea, que era indefinido. La dueña original debía de estar medio loca de prisa y miedo. Y se desmayó en el patio. Y entonces llegué yo. Me sujeté al marco de la puerta para mantenerme en pie. Bajé la cabeza y me miré. La manga seguía manchada de barro. Luego miré el patio otra vez. Al tejado le faltaban varias tejas. El papel de las ventanas tenía 2 grandes agujeros, y el viento silbaba al entrar. Tomé aire hondo. Y fui ordenando poco a poco los recuerdos desperdigados. El padre de la dueña original era un pequeño magistrado de condado. Murió de enfermedad estando en el cargo. La familia vendió hasta la última cosa de valor. Apenas les alcanzó para el funeral. Su madre la llevó con los parientes de lejos en busca de techo. Vivió allí de prestado varios años. Luego llegó la convocatoria de selección. La parentela no pudo deshacerse de ese estorbo. Y la metieron en palacio con un nombre prestado. Después de entrar en palacio, todo fue aún peor. Sin respaldo, sin dinero y sin montaña a la que arrimarse. La mandaron al lugar más apartado. Y comía las peores sobras. Hasta a la criada asignada solo le dejaron una. Y además era la que otros habían descartado. Yo miré alrededor de la habitación. Las tablas de la cama eran tan duras como el barro seco. La colcha era tan fina que dejaba pasar la luz. Sobre la mesa había una jarra de agua fría. Y un bollo duro como una piedra. En el armario, salvo 2 mudas de ropa, no había nada. Solo quedaba una vieja bolsa de tela del tamaño de una palma. Abrí la bolsa y rodaron 3 monedas de cobre. Las monedas estaban pulidas por el roce, brillantes. Y redondeadas en los bordes. A simple vista se notaba que eran reliquias muy antiguas. Y los recuerdos correspondientes empezaron a aflorar en mi cabeza. Esto lo dejó el padre de la dueña original. Dijo que venía de sus antepasados. Antes de morir, cada vez que le surgía un asunto importante lanzaba un hexagrama. Según dicen, era bastante acertado. Qué pena que muriera tan deprisa. Solo alcanzó a enseñarle lo más básico, como lanzar el hexagrama y unos cuantos signos. Sostuve las 3 monedas en la palma de la mano. Las piezas de cobre estaban heladas. Pero al apoyar la palma contra ese frío, por alguna razón me calmé. En mi vida anterior, mi único pasatiempo era rastrear publicaciones de metafísica durante los ratos muertos en el trabajo. Desde el numérico de ciruelas hasta el primer chin, el himen dungia y la adivinación por lotes. Aunque nunca estudié formalmente, sí que me llevé bastante bagaje oyendo y viendo a escondidas. Con estas 3 monedas y el método de agitación que me enseñó mi antepasado. A duras penas podía apañármelas. Cerré los ojos, y pensé en silencio cómo debía sobrevivir en este harén. Las monedas se me escurrieron de las manos. Clink, 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 cayeron sobre la mesa. Las lancé un par de veces y por fin se quedaron quietas. Abrí los ojos, vi claramente el hexagrama y me quedé helada. Hexagrama kun, todo Jin kun. Rebusqué en mi cabeza todos los recuerdos y conocimientos. Para recomponer el significado de este hexagrama. La tierra, que todo lo soporta. Seguir la corriente. Mantenerse en calma en su sitio. Sin competir ni arrebatar. Traducido al lenguaje humano, son 4 palabras: tumbarse a la Bartola. Miré fijamente las 3 monedas sobre la mesa. Guardé silencio durante 3 segundos enteros. Luego sonreí. Sonreí hasta que casi se me saltaron las lágrimas. Cielo santo, sí que has hecho una buena jugada. Mi vida anterior fue una cadena de 27 años. Desde el examen de secundaria hasta la selectividad. De la selectividad al posgrado. Del posgrado al mundo laboral. Y al final me volví un ataúd. En esta vida, las monedas por fin hablan de tumbarse a la Bartola. Recogí las monedas una por una con mucho cuidado. Doblé la bolsa y me la guardé bien pegada al cuerpo. Eché un vistazo a este patio en ruinas, imposible de arreglar ya. Tejas rotas, ventanas faltantes. Maleza por todas partes. Tan apartado del palacio principal del harén como si estuviera en las afueras. Hasta el eunuco jefe del pasillo debía de darle pereza venir a mirar por aquí. Esto no es una pared medianera del palacio frío. Esto es un asilo con sueldo. De pronto se oyó fuera una serie de pasos ligeros y apresurados. Luego la puerta de madera se abrió con cuidado. Asomó una doncella del palacio, flaquita y menuda, con medio cerebro de miedo. Llevaba en la mano un cuenco con una pequeña mella. En cuanto me vio despierta, abrió mucho los ojos. Mi señora ha despertado. Entró temblando como si estuviera entrando en la vida tras la muerte.
En el cuenco había una sopa de arroz clarísima, capaz de verse a través de ella. Y flotaban dentro unos pocos granos de arroz solitarios. Así que este es mi único apoyo, una doncella del palacio. Chune a sus 13 años, es asustadiza como un conejo. Tomé el cuenco y di un sorbo. Estaba tibia, insípida, casi sin sabor. Esta sirvienta se atrevió a preguntar. Lleva pensando en ello sin límite de tiempo. Pero si la señorita noble se enfada, quizá vuelvan a asignarnos una vivienda. ¿No sería mejor que esta sirvienta fuera a suplicarle a la tía encargada unas palabras? Chune fue a cerrar la puerta del patio. Chune se quedó totalmente atónita. Terminé la última cucharada de sopa de arroz y solté un largo suspiro. A partir de hoy, nadie que llame a la puerta podrá entrar. Digan que su señora está enferma, y muy grave. Del tipo que no puede levantarse de la cama. Chune se quedó completamente aturdida, con la boca abierta formando un pequeño círculo. Me tumbé de nuevo en aquella cama dura como una tabla y cerré los ojos. El viento de fuera entró a borbotones por el agujero del muro, haciendo crujir el papel de la ventana. Y de pronto sentí de verdad que estaba asentándome. La dicha que la vida anterior no me había dado. En esta vida por fin venía con beneficios. Que cada uno haga lo que quiera. Yo, Senju, a partir de hoy, oficialmente me tumbo a la Bartola. Las monedas tranquilas y bien guardadas en la bolsa pegada al pecho. Mientras afuera del patio la maleza se mecía con el viento y sonaba susurrante. En lo profundo de Yongxiang no había ni una sola sombra humana. En este harén devorador de personas, en este momento solo estábamos Chune y yo. El primer día, justo al empezar a tumbarme a la Bartola. Dormí hasta que volvieron a encenderse las primeras 3 varillas de incienso. La luz del sol se colaba por los agujeros del papel de la ventana. Y caía en pequeños fragmentos sobre la colcha calentita. Me di la vuelta y me resbalé fuera de la colcha. Un soplo de aire frío me recorrió el cuello. Chune ya se había despertado y estaba agachada en el patio, usando una ramita para hurgar el nido de hormigas. Al oír el ruido de cuando abrí la puerta, se sobresaltó y se puso en pie. Se pasó la mano por la cara. El desayuno de mi señora sigue siendo la misma sopa aguada de ayer. Esta sirvienta va a la cocina del desayuno. No hay prisa, yo me apoyo en el marco de la puerta. Miré la maleza del patio. Chune parpadeó sin saber que estaba mirando. Chune, en nuestro patio hay algo que se pueda comer. Ella ladeó la cabeza, pensó un momento y señaló hacia el rincón donde crecía aquel jinjolero torcido. Quizá ese jinjolero de frutos en otoño. Pero este árbol parece medio muerto. Mi mirada se posó en la base del muro. En la maleza había varias cosas que reconocí. Pasto cola de caballo. Y un pequeño manojo de cebolletas silvestres. La última vez que hice horas extra fue hasta las 2 de la madrugada. La experiencia de sobrevivir a base de fideos instantáneos y comida para llevar me decía que el hambre extrema se traga cualquier cosa. Y más aún estas verduras silvestres que al menos, si se pueden comer. Ve a pedir gachas a la cocina. De paso, mira si puedes pedir un poco de sal. Sal. Chune tenía el rostro lleno de dificultad. Diles que estoy enferma, que me duele la garganta y necesito agua salada para hacer gárgaras. Me agaché junto al muro y arranqué uno a uno el pasto cola de caballo y las cebolletas silvestres. Les quité la tierra de las raíces y las lavé bien en una palangana. Aunque el patio sea pobre y desolado, tiene una ventaja, nadie manda aquí. Y que nadie mande significa que nadie te busca pleitos, nadie te obliga a hacer el nudo y nadie te echa veneno en la comida ni te lanza una serpiente a la casa en mitad de la noche. Todas esas artimañas de tumbarse a la Bartola en el harén. La premisa es que tengas valor para que te las hagan. Y yo, una doncella de último rango que ni siquiera tiene una insignia de encomienda. Me destinaron a este patio abandonado, rodeado de maleza y más alto que la gente. Hasta la consorte noble es demasiado perezosa para acordarse de mí. Eso está bien. Cuanto menor sea la sensación de existencia, más segura se está. Chune volvió enseguida. En el cuenco efectivamente había gachas aguadas. Además trajo de vuelta un paquetito de papel. Dentro había, calculo, aproximadamente un dedo de sal gruesa. La señora San dijo que por consideración a que la señora está enferma, no será una excepción. También dijo que ya que mi señora está enferma, más vale que se recupere en paz y no arme líos. Tomé la sal gruesa y me reí por lo bajo en la palma de la mano. Eso significa que la noticia de mi enfermedad ya se ha difundido. Bien, eché la cola de caballo en agua. Le añadí sal y un poco de cebolleta picada. Serví un cuenco. Y me lo comí con unas gachas. El sabor no es precisamente delicioso. Pero siempre es mejor que masticar pan seco. Chune, observando a un lado, tenía los ojos a punto de salírsele. Mi señora, eso es hierba. La cola de caballo se puede comer. Limpia el calor y desintoxica. Ella, balbuceando, metió un puñado en la boca. Con una expresión complicada. Ácida. Eso demuestra lo fresca que está. Después de comer, volví a dar una vuelta por el patio. Ya tenía un plan en mente. Ese tramo del muro oriental, que da al sol. Se puede abrir y cultivar unas verduras. En el rincón del patio trasero hay un cobertizo de leña medio derrumbado. Si lo recogemos y lo apañamos, aún se puede aprovechar algo. El pozo está al fondo del callejón. En unos pocos pasos se llega. En este trozo casi no pasa nadie. Ni siquiera hace falta hacer cola para sacar agua. Y para el agujero de la azotea. Primero, una lona rota. La tapamos, esperamos a juntar suficientes tejas rotas y luego la reparo. El problema de comer y tener techo se puede arreglar a medias. Lo siguiente que hay que resolver es la información desigual. El harén es un sistema cerrado. La información desigual decide la vida o la muerte. Tú no sabes a quién han favorecido. Ni quién ha perdido poder. Qué camino es seguro. Y qué camino tiene trampas. Con solo dar 2 pasos, puedes pisar una mina. Necesito un par de ojos que corran por fuera. Chune la miró fijamente como si hubiera reaccionado por reflejo. A partir de ahora, cuando vayas cada día a llevar la comida a la cocina imperial, aguzas las orejas y escucha bien. ¿Quién se ha peleado con quién? ¿A quién han castigado? ¿Y a quién le han dado recompensa? Cualquier cosa me sirve. Vuelve y cuéntamelo.
Pero, esta sirvienta es torpe de boca. ¿Y si se le escapa algo? Si oye algo, que diga algo. Yo juzgaré por mi cuenta. Él asintió levemente. En sus ojos había algo más, un matiz difícil de leer. Probablemente la primera vez que alguien le confiaba una tarea en serio. Sintió que ya no le quedaba tanto excedente. Por la tarde saqué otra vez las monedas de cobre. Y las hice girar en la palma de la mano. Esta vez no me precipité a agitar el oráculo, sino que recordé con calma lo que el antiguo dueño me había enseñado. 3 monedas de cobre. Cara arriba es yin. Cruz arriba es yang. Se lanzan 6 veces de abajo arriba para formar las 6 líneas. Y componer un hexagrama completo. El antiguo dueño solo me enseñó el significado de los 8 hexagramas básicos. Ni de hablar de los hexagramas mutantes, ni tiempo tuvo de mencionarlos. Pero los mensajes que publiqué en mi vida anterior ya me habían rellenado bastantes huecos. Con suerte, empezando por los 64 hexagramas, puedo acertar el nombre. En cuanto al método concreto de interpretación. 7 partes dependen del conocimiento. Y 3 partes dependen de la intuición. Justo estaba pensando en ello, cuando la puerta del patio fue golpeada 3 veces desde fuera. Chune se sobresaltó. Instintivamente me miró. Le hice un gesto con la cabeza. Y sin decir nada, formé con los labios un aviso. Fuera quedó todo en silencio por un instante. Enseguida sonó una voz de mujer, grave y contenida. Damasen, sé que estás dentro. Soy Yu, la vecina del callejón perpetuo. Se ha abierto un boquete en el muro de tu patio. El agua con la que lavaba las verduras se ha colado entera en tu patio. Lo pensé un momento. En la cabeza de Chune el agua había subido un poco. Al abrir la puerta, fuera había una mujer alta y esbelta, con pinta de unos 20 y tantos. Ceja afilada, mirada vivaz. Y la piel un poco bronceada. Llevaba además en la mano un manojo de hierbas húmedas. Me echó una mirada. Y su mirada no se detuvo ni un segundo. Luego miró de frente hacia el lado del muro oriental. Y en efecto, en la esquina del muro había un agujero del tamaño de un puño. El agua se filtraba por allí y se iba extendiendo, humedeciendo un pequeño tramo del suelo. Yo había puesto las verduras junto al muro, sin imaginar que el agua acabaría corriendo por debajo. Viene hacia tu lado. Si me doy la vuelta, desviaré el conducto de agua hacia el oeste para que salga fuera. Gracias, yo tampoco me complicaré. Dama Yu se dio la vuelta para irse. Con el rabillo del ojo vio un cuenco roto sobre la mesa. Y se quedó un momento parada. Tú también comes chiribía. Eso crece en el patio. Es para comerlo gratis. Lo que yo planté allí fue mostaza y rúcula. Está más buena que esta. Cuando crezca un poco más te llevaré un poco. Y al terminar de hablar, se fue sin volver la cabeza. Chune se acercó en silencio. Mi señora, a esta dama Yu, esta sirvienta la había oído mencionar. También fue degradada y enviada al callejón perpetuo. Parece que ofendió a una concubina. La gente de la cocina dice que tiene muy mal genio. Y que no se lleva bien con nadie. Vi cómo dama Yu desaparecía por el lado de la ruina. Con ese genio suyo, no se llevaba bien con nadie. Pero en el patio había verduras plantadas. Ella incluso vino a explicar por su cuenta lo del derrame. Esta persona tiene algo de talento. Bajé la cabeza y miré la moneda de cobre que tenía en la mano. La punta del dedo estaba ligeramente caliente. Este nombre, parece que la moneda de cobre quiere decir algo. Volví a la habitación. Me senté frente a la mesa. Apreté la moneda de cobre en la palma. Y luego la aflojé 2 veces. Ese calor no era ni fuerte ni débil. No tan urgente como la última vez que lancé el hexagrama-kun. Más bien parecía empujarme con suavidad. No te apresures, espera un momento. Guardé la moneda de cobre en la bolsa de tela. Aplaudí. Fuera, Chune dibujaba círculos en el suelo con una rama. Cuando Chune vaya mañana a buscar agua, eche un vistazo al patio de Dama Yu, junto al hueco del muro. No hagas ruido ni te descubran. Solo mira un momento. Chune ladeó la cabeza, aunque no entendía del todo. Asintió de todos modos. A altas horas de la noche el viento se coló por la ventana rota. Hacía oscilar la lámpara de aceite. Yo estaba tumbada en la cama, calculando a mi primer vecino del palacio trasero. La moneda de cobre pegada al pecho. Ni fría ni caliente. Tranquila, en paz, como si estuviera aplaudiendo con entusiasmo, esperando el momento adecuado. Al 5.º día de hacerme la muerta, saqué del muro del este ese trozo de tierra. Dicho así, suena un poco grandioso. La operación real consistía en sacar a Chune del cobertizo de leña un medio barril de hierro y de otoño, arrancar la maleza con raíz y todo, y aflojar la tierra. Con esfuerzo salió un pedazo de terreno llano del tamaño de una gran palma. Un problema de cintura de oficina sacado del cuerpo de alguien de la generación anterior, con una complexión tan delgada como un tallo de bambú. Esta generación ha rejuvenecido por una frase. Pero el cuerpo no está mucho mejor. La nutrición original no da para seguir el ritmo. Huesos delgados como palillos. Tras media hora de frotar las palmas en la tierra, salieron 2 ampollas. Yo mezclé la hierba de carro y las raíces de juncos, traídas del patio, y las trasplanté de nuevo. Las regué y luego rodeé todo con tejas rotas para cortar el viento. Chune, arrodillada a un lado, sostenía un puñado de semillas de hierba. Las recogió en el camino cuando fue esta mañana a buscar agua, rebuscándolas entre las grietas del muro. Mi señora, esto se puede plantar. ¿Qué semillas son? No las reconozco. Esta sirvienta vio que la que estaba en la grieta del muro había florecido con una pequeña flor amarilla. Debería poder sobrevivir. Las cogí para echarles un vistazo. Pequeños granos negros. No estaba segura de la especie. Pero Chune tenía razón. Lo que puede vivir en una grieta del muro. Su vitalidad no será mala. Plántalo y déjalo a la voluntad del cielo. Al mediodía, Chune volvió con un cuenco de gachas. Su expresión era un poco más extraña de lo habitual. Tomé el cuenco. Hoy la gachas tenía, en efecto, unos granos más de cacahuete. Se las dio la señora San. Cuando esta sirvienta fue a la cocina imperial, oyó a 2 pequeñas supervisoras charlando.
Decían que anoche el emperador fue al palacio de la consorte noble. Y no se quedó ni un cuarto de incienso antes de irse. La consorte noble volcó una tanda de tazas de té. Y se hicieron añicos por todo el suelo. Yo removía despacio las gachas del cuenco. Y luego el emperador pasó toda la noche en el palacio de la consorte Su. Y esta mañana la encargada del lado de la consorte noble. Fui al Ministerio del Interior a recoger el nuevo juego de té. ¡Qué gran despliegue! Chune habla cada vez más bajo. Como si le diera miedo que alguien lo oyera. Y aún así se atreve a mencionarle ese asunto a usted. Parece que la consorte noble ya se ha olvidado. Cuando esos dos pequeños Taijian mencionaron Callejón Perpetuo. Hablaban de esos malditos muertos de hambre. Ni siquiera dijeron nombres. Nadie recuerda ya que bien me trataron. ¿De dónde salió ese maní? No pregunté más. En palacio, algunas cosas es mejor no preguntar que preguntar demasiado. Por la tarde, junto al muro ruinoso del hueco de Wu, se oía el murmullo del agua. Me acerqué a echar un vistazo. En efecto, Dama Yu había desviado el cauce. El agua de riego seguía el nuevo canal poco profundo que había excavado y fluía hacia el oeste. Él estaba agachado en el huerto arrancando hierbas. Se había recogido el pelo al azar. Y se había arremangado. Su pose trabajando era incluso más ágil que la de Chune. Yo llamé 2 veces al muro de este lado del hueco de Wu. Él levantó la cabeza y miró. El arrozal ha quedado arreglado. Tú encárgate de la cosecha. Lo vio. No está mal, soltó un resoplido. Siguió agachado arrancando hierbas. No tenía prisa por irme. Tras ese muro estaba midiendo a los cultivadores de puño grande. El patio de allí estaba mucho más ordenado que el mío. Las parcelas estaban divididas en 3 lotes. Las verduras de hoja y las hortalizas pequeñas ocupaban cada una un lote. En la esquina del muro había un montón de leña bien cortada. Todo estaba limpio y ordenado. Incluso habían reparado el tejado. Las tejas rotas encajaban con mucha precisión. La persona que llegó a Callejón Perpetuo llevaba más tiempo que yo. Y además trabajaba con mucha seriedad. ¿Cuánto llevas aquí? Le pregunté mientras él se detenía un instante. 7 meses. En un sitio así, ni campo ni tienda. Una persona sola aguantó 7 meses. ¿A quién le dio un golpe? Consorte Su. Cuando dijo esas 2 palabras, el tono fue especialmente llano. Como si dijera, el clima de hoy está bastante bien. El día en que la selección de mujeres pasó delante de mí, no me arrodillé. Chune detrás de mí inhaló suavemente con una pequeña bocanada de aire frío. Me pareció bastante interesante. No querías arrodillarte. Tenía una vieja lesión en la pierna. Arrodillarse era fácil. Pero levantarse era difícil. Él se aplaudió las manos, cubiertas de tierra, y se incorporó. Su mirada atravesó el hueco de Wu y se cruzó con la mía. Le expliqué que ella no escuchaba. Anoche se quedó junto a la que había dejado al emperador. La más codiciada de toda la cadena alimentaria del harén, el pavor real. Y para Dama Yu ya habían pasado 7 meses con esa vieja herida. Parece que ya se ha curado. Al menos agachada arrancando hierbas y trabajando no se notaba ningún problema. ¿De dónde sacaste esa azada de hierro? Salió de medio montón tras revolver la leñera. Yo tenía una entera. Cuando la usé grité hacia el otro lado del muro. Dama Yu se dio la vuelta y entró en la casa. El telón de la puerta se agitó. Se acabó la conversación. Chune corrió unos pasos. Se acercó a mi oído. ¿De verdad puede ir y venir así esa Dama Yu, mi señora? La persona a la que ofendió fue la consorte Su. Volví a la habitación y saqué monedas de cobre de debajo de la almohada. Las agité para una lectura. Las monedas de cobre rodaron 2 vueltas sobre la mesa. Y una estuvo a punto de caer al suelo. La detuve de un manotazo. 6 alineados. Repasé en mi cabeza ese medio depósito de conocimientos de colgante. Durante medio día. El agua y la tierra, el vi, una unión más íntima. Sirven de apoyo para formar alianza. El hexagrama superior Kan, el agua. El hexagrama inferior Kun, la tierra. El agua fluye y se derrama sobre la tierra. La humedece y nutre todas las cosas. Se atraen y se apoyan mutuamente. Traducido al lenguaje de la gente. Este vecindario sí que es un lugar donde vivir. Guardé bien las monedas de cobre. Palpé el ligero frío que quedaba en la palma. Estas 3 monedas de cobre tienen algo de raro. Cada vez que las lanzo para adivinar, la palma se me calienta un poco. Pero las monedas están frías de por sí. Después de caer, surge una intuición inexplicable. Desde las yemas de los dedos se extiende hasta el cerebro. Como una palangana de agua que se va aclarando poco a poco. Esto es, en serio, misticismo. O algún tipo de don ligado a este cuerpo. Por ahora no lo entiendo. Pero con que sirva, basta. Al anochecer. Chune le trajo del corredor una cacerola de colagria. Sin más palabras. La metió por el hueco del muro. Chune abrazó aquella colagria verde y reluciente. Y se le pusieron los ojos rojos de emoción. Lavé la colagria hasta dejarla limpia. La froté con sal. Y la mezclé. Quedaba mucho más sabrosa que la berza de ratón. Y también con un ligero aroma a humo. Hasta el cuenco de papilla parecía haber subido de categoría. Después de comer, me tumbé en la cama a mirar el techo. La luz de la luna se filtraba por las grietas de las tejas rotas. A rayas como si esparcieran plata rota por el suelo. Chune dormía en la estancia exterior. Ya había empezado a respirar dormida. Hice un balance de los bienes que tenía por ahora. 3 monedas de cobre, medio tubo de adivinación al que cuesta sacar partido. Un patio en ruinas. Una dama de palacio con agallas. Y una vecina de mal genio, pero fiable. Además, unas plántulas silvestres recién arrancadas junto al muro. Y aún había una cosa más importante. Nadie me recuerda. En este harén donde la gente se come a los demás sin escupir ni los huesos. Ser olvidada es el mejor amuleto de protección. Y el olvido también tiene fecha de caducidad. Solo que no tiene un plazo claro. Pero el personal del palacio es limitado. Los fantasmas corruptos que se amontonan ocupan primero el número de plazas del final. El día en que se les ocurra limpiar el patio. La cuchilla ya me habrá rozado el cuello.
Tumbarme de forma pura no puede durar demasiado. Tengo que buscarme una salida. Las monedas de cobre tranquilitas estaban tumbadas en la bolsa de tela junto a la almohada. Cerré los ojos, y me pregunté en silencio hacia qué dirección iba la salida. Nada se movía, pero sin motivo aparente las yemas de los dedos me ardieron un instante. Era como si las monedas mismas me respondieran, diciendo que ya casi estaba. Me di la vuelta, y metí la bolsa debajo de la almohada. Los insectos de fuera zumbaban sin parar. Y, desde la distancia, llegaba vagamente un sonido más apagado de martillo y mazo. La noche tranquila de Yongxiang parecía otro mundo. Pero yo lo sabía. Este harén jamás ha sido realmente tranquilo. Tumbarse hasta el 9º día. Lo que Chune trajo de la cocina imperial no fue solo gachas, sino también una persona. Más exactamente una pequeña sirvienta con el rostro lleno de lágrimas, mocos y llanto. Chune la arrastró hasta la puerta del patio medio llevándola, medio tirándola. Yo tenía el cuenco en la mano, y aún me quedaba media ración de gachas en la boca. La miré y me quedé atónita 2 segundos. Ella iba jadeando. La frente la tenía empapada de sudor. Mi señora, esta es Xiaoe de la cocina. Ella. La impresión de una Xiaoe de 14 o 15 años. Tan flaca que ya se le marcan los huesos. Los ojos hinchados como 2 melocotones. En cuanto me ve, me tiro al suelo de golpe. Llora tan fuerte que no puede recuperar el aliento. Sálvame, por favor, mi señora. Yo dejo el cuenco. Chune a un lado, se pone tan nerviosa que no deja de frotarse las manos. Con la voz ronca explica a toda prisa. Xiaoe está de guardia en la cocina imperial. Ayer, sin querer, rompió un plato. Ese plato estaba preparado para la consorte de. La encargada dijo que la castigaran con 20 tablazos. Después de pegarle, la mandarán al departamento de lavado. Tenía miedo de que no resistiera y esta mañana, lloró junto al pozo. Y justo se topó con esta sirvienta. Entonces tú la trajiste de vuelta. Chune encogió el cuello. La voz, tan baja como un mosquito. Esta sirvienta lo ve tan lamentable. Y además he oído decir que hay algunas mi señora que saben hacer adivinación. Y pueden calcular métodos para esquivar las desgracias. Esta sirvienta, pues. Entonces pensé en mis 3 monedas de cobre. Miré a Chune. Esta chiquilla, aunque pequeña, es lista. En el momento clave, resultó más ágil de lo que imaginaba. No reveló directamente que yo sé leer hexagramas, sino que trajo primero a la persona de vuelta, para que yo misma decidiera. Xiaoe, temblando en el suelo, se puso de pie, con los labios temblorosos. Mi señora, la sirvienta puede hacer cualquier cosa. Esta sirvienta le entrega a usted toda la plata de la ración mensual de 3 meses. Le ruego que me ayude a calcularlo. Podremos escapar de esta desgracia. La ración de 3 meses. La plata de la ración mensual de una sirvienta del estrato más bajo. Si se cambia por completo, apenas alcanza para unas decenas de monedas de cobre. Ella lo ha dado todo por 3 meses. Probablemente bastaría para comprar 2 bollos fuera del palacio. Pero para ella, eso ya lo es todo. Cierro la puerta. Y dejo a Chune fuera, vigilando. Levántate, no llores ya. Xiaoe, que estaba fría en el suelo, se levantó tambaleándose. Se limpió la cara con la manga. Y me miró con los ojos muy abiertos. Saqué la bolsa de tela de al lado de la almohada. Y saqué las monedas de cobre para adivinar. Primero voy a explicarte todo desde el principio. No llores. Habla claro. Lo que quiere la consorte de es un juego de 5 piezas de porcelana azul y blanca. Recién llegado del Departamento de Asuntos Internos. Cuando Xiaoe llevaba la bandeja, resbaló bajo los pies. Y rompió una pieza. La encargada dijo con rabia que la ley ya estaba fijada. Mañana por la tarde el castigo se ejecuta. No se puede dejar que alguien cargue con la culpa. No, la encargada vio con sus propios ojos que fue Xiaoe quien se cayó. Puede pagarse el plato. Eso era porcelana tributaria. Registrada en los libros del Departamento de Asuntos Internos. Una vez rota, es rota. No se puede compensar. No hay manera de salir adelante con este camino. Ni suplicando perdón sirve de nada. La encargada está decidida a ponerlo en regla. Entonces habrá que cambiar de estrategia. Cierro los ojos. Las monedas de cobre se me calientan un poco en la palma. Y en silencio nombro a Xiaoe. ¿Dónde está el punto de quiebre de esta desgracia? Las monedas de cobre tintinean 6 veces al soltar la mano. Abro los ojos y distingo de a uno el significado del hexagrama. Hexagrama men sansewa. Menga, comienza en la niebla. Arriba, Gen es la montaña. Abajo, Kan es el agua. Debajo de la montaña hay agua. El agua corre, pero la montaña la bloquea. Niebla espesa por todas partes. Pero la clave del hexagrama Meng está en que el niño de Huer Men me pide a mí, no yo al niño Meng. Traducido, significa que eres tú quien viene a buscarme. La dirección es la correcta. Al cambiarla, cae en 6 y 3. El hexagrama que sale. A ratos con emoción, a ratos con sobresalto, a ratos como un trueno. Yo miraba la disposición de las monedas de cobre sobre la mesa. Revisión a toda velocidad en mi cabeza. Xiaoe, el día que rompiste el plato. En la cocina aparte de ti. ¿Quién más estaba allí? Estaba la abuela San. La hermana que preparaba los 2 platos de acompañamiento. Y también un nuevo pequeño eunuco llamado Fusun. Antes de resbalar con el pie. El suelo estaba seco o mojado. Los ojos de Xiaoe se abrieron de golpe. Abrió la boca. Esta sirvienta recuerda que en el suelo había un charco de agua. Entonces esta sirvienta pensó que era raro. La cocina acababa de barrer el suelo. ¿Cómo iba a haber agua? ¿Quién derramó aquel charco? La cara de Xiaoe se puso pálida. Fusun, ese nuevo pequeño eunuco. Antes había limpiado con un paño en ese lugar. Lo hizo a propósito. No respondí de forma directa. El hexagrama indica que en la aparente confusión hay sentimientos ocultos. En cuanto a si Fusun lo hizo con intención o no, tendrá que comprobarlo él mismo. Pero yo sí puedo darle una pista. Antes de la ejecución de mañana por la tarde, ve a buscar a la oficial del directorio. Explícale claramente lo del charco de agua en el suelo. No presentes una denuncia.
No digas quién te perjudicó, di solo que esta sirvienta. Pensó un momento. Que entonces el suelo estaba mojado. Esta sirvienta pisó allí y por eso resbaló. Esta sirvienta merece morir. No prestó atención a lo que tenía bajo los pies. Pero en este asunto, esta sirvienta quiere dejarlo bien claro. Xiaoe abrió mucho los ojos, con el rostro lleno de confusión. De verdad sirve decirlo así. La oficial a cargo llevaba muchos años en la cocina imperial. Una decena de años. Con más de 10 años de experiencia, una persona. ¿Crees que no podrá averiguar cómo apareció ese charco de agua? Los labios de Xiaoe temblaron. De pronto se arrodilló con brusquedad. Golpeó la frente contra el suelo. Y la cabeza le dio contra el suelo con un ruido seco. El sonido retumbó. Gracias, mi señora. Ya, levántate, yo la ayudo a incorporarse. No te golpees más, tonta. Mañana todavía tendrás que ir a hablar, Con los ojos enrojecidos, se puso de pie. Sacó de la manga un pequeño bulto envuelto en tela. Y me lo tendió con las 2 manos. Aquel puñado de fichas de cobre, todas limpias y ordenadas. Eché un vistazo. Las devolví, tú quédate con la plata. Y vuelve a la cocina. Si sobran hojas de verduras o rábanos, ese tipo de cosas que otros no quieren. Lévalas una ración a Chune y basta. Xiaoe me miró aturdida. Y volvió a arrodillarse. Me apresuré a detenerla. Vete ya, no te quedes aquí demasiado. Si no, otros lo verán y quedará mal. Chune acompañó a Xiaoe hasta fuera del callejón. Al volver, tenía la frente radiante. Mi señora, de verdad es usted impresionante. Ese hexagrama, SHHH. Yo alzo un dedo. De esto, tú sabes y yo sé. No permitas que salga de aquí. Chuni, dale un poco más de ímpetu. Hizo un gesto de sellar los labios con todas sus fuerzas. Yo estaba sentada frente a la mesa. Froté moneda a moneda el cobre hasta dejarlo limpio. Y volví a guardar la bolsa de tela. Aquella respuesta del hexagrama, en realidad, no me lo dijo de forma directa. La fortuna se echó a perder. La información que da el hexagrama es muy borrosa. Es algo que deduje a partir de la indicación del hexagrama Kun. Sumándolo a lo que razoné y deduje. Húmedo en el suelo. Antes alguien había lavado un trapo. Y el plato cayó justo en ese lugar y se rompió. ¿Fue casualidad o fue provocado? Si la encargada fuera a investigar, quedaría claro como el agua. Eso es lo que Xiaoe quería hacer. Solo puso los hechos otra vez sobre la mesa. Lo demás que lo juzgue ella misma, la encargada. El cobre indicaba la dirección. Y el cerebro hacía la valoración. Así es el uso correcto de esta semiótica y filosofía de medias tintas. Pero lo que me preocupaba era otra noticia. Xiaoe estaba de guardia en la cocina imperial. Cada día, tras pasar por manos de la corte interior, los platos de los distintos pabellones. ¿Qué dama añadió verduras? ¿Qué señor bajó la comida? ¿Qué se anota y qué no? ¿A quién le faltó verdura? ¿A quién le quitaron el favor? Chune, de pie en la puerta de la cocina, escuchaba a escondidas. Con precisión de 10 veces. En apariencia perdí plata. En realidad, gané una línea de información clavada en la cocina. Caía la noche. Del otro lado del patio, tras la pared medianera, llegaba el sonido del patio donde la dama Kainu cortaba leña. Un compás tras otro, firme y estable. Apoyada en el marco de la puerta, contaba los tiempos con los dedos. Los bienes actuales, con solo 3 monedas de cobre, se habían expandido hasta un pequeño huerto. Una doncella, una vecina. Y además la red de relaciones de la cocina que estaba a punto de caer en mis manos. Tumbarse a la bartola y avanzar con paso firme y sin sobresaltos. Lo de Xiaoe dio señales de respuesta al tercer día. Cuando Chune volvió con la papilla. Iba el doble de rápido que de costumbre. La papilla en el cuenco se había derramado hasta la mitad. Y dejó un rastro por todo el camino. Él no se dio cuenta. Empujó la puerta y vino directo hacia mí, mi señora. Xiaoe ni siquiera se detuvo a saludar. Yo estaba agachada junto al bancal regando los plantones de hortalizas. Y de oír rumores, se me abrieron un poco los ojos. Chune se agachó a mi lado. Xiaoe fue a buscar a la encargada, tal como usted dijo. Le contó lo del agua estancada en el suelo. La encargada no puso un grito en el cielo en ese momento. Al segundo día, mandó llamar a todos los de guardia ese día en la cocina para interrogarlos una vez. Cuando preguntó a Fush-chan por lo del trapo de limpieza. Balbuceó sin poder explicarlo con claridad. La encargada puso mala cara en el acto. Y luego, no lo dejaron irse, pero le rebajaron de 20 azotes a 5. Lo castigaron de forma simbólica. A Fush-chan lo apartaron del puesto. Dicen que lo mandaron a la leñera a cortar leña. Xiaoe sigue en la cocina. La encargada ya no le puso las cosas difíciles. 5 azotes ya se pueden soportar. Al final, la encargada sí que sabe manejar el asunto. De verdad, el plato se rompió en las manos de Xiaoe. No puedo decir que no fuera culpa suya. Pero al investigar la herramienta resbaladiza del suelo, el castigo duro acabó convertido en una reprimenda leve. Salvó tanto la cara como el fondo. Y además, Chune sacó de la manga un paquete de papel aceitado. Lo abrió con sumo cuidado. Dentro había 4 cebollitas frescas y brillantes. 2 trozos grandes de jengibre y un chile seco pequeño. Xiaoe se los dio a la criada. Dijo que eran las sobras de la cocina, de las guarniciones. Nadie los quería. Cogí un grano de chile. Me lo acerqué a la punta de la nariz para olerlo. Su aroma picante me golpeó de lleno la cabeza. ¡Qué bueno! Con estas hojas de mahuang y esta acedera ya no será una simple sopa de hierbas. Chune aún no había terminado de decirlo. Él se acercó más. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Xiaoe también le contó 2 cosas a la criada. La primera, la dama de lleva varios días con el estómago revuelto. No deja de tomar el pulso desde hace 3 días. El médico imperial ha ido a verla 2 veces. La receta incluye medicamentos para calmar los nervios. La segunda, estos días en el palacio de la consorte Su han premiado varias veces con platos a la gente de los sirvientes del emperador. La generosidad ha sido enorme. Yo removía despacio la papilla del cuenco.
A la dama de casi no le pasa la comida por la garganta. O es que su cuerpo no se encuentra bien. O es que tiene algo en la cabeza. La consorte suda platos con generosidad a la gente de delante del emperador, para atraer miradas y oídos junto al emperador. Si juntas estas dos cosas, ya se ve la intención. Últimamente el emperador ha ido mucho más a ver a la consorte Su. En el lado de la dama de la situación se ha enfriado. En un 80% los medicamentos para calmar los nervios tratan un problema del corazón. Y la consorte Su está aprovechando la ocasión para afianzar su ventaja. Colocar bien a su gente junto al emperador. Lucha por el favor en el harén. Esta partida de ajedrez sigue la misma lógica que competir por proyectos en la oficina. Los recursos siempre acaban inclinándose hacia el ganador. En adelante la información que me desea Oe. Tú me la cuentas sin omitir ni una sola palabra. Chune respondió con esfuerzo. Por la tarde, arranqué unas tiernas hojas nuevas de mahuang. Las mezclé con chile y sal. Y se las pasé a Dama Yu por un agujero del muro. Ella la cogió y probó un bocado. Masticó 2 veces. Levantó apenas las cejas. ¿De dónde ha salido este chile? Me lo dio un amigo de la cocina. Tú también tienes amigos en la cocina. Vio que mi expresión había cambiado un poco. Con un matiz de volver a valorar la situación. Sonreí, pero no expliqué nada. Dama Yu puso aquel plato de comida sobre el alféizar de la ventana. Guardó silencio un momento. De pronto dijo que últimamente por el callejón perpetuo, las cosas no andaban muy tranquilas. Yo me apoyé en la pared, esperando a que siguiera hablando. En el patio del extremo del callejón, vivía una dama de apellido Zhou. Llevaba casi un año allí. Hace unos días de repente vino a buscarlo una dama de palacio con cargo de administradora. Dijo que era para revisar el registro de personal recién inscrito del callejón perpetuo. Cada otoño, el Ministerio de Asuntos Internos hace una revisión del personal del harén. Lo que sobra no sirve de nada. A los que han cometido faltas y todavía no las han limpiado, se les cancela. En años anteriores siempre era un simple trámite. Este año se ha adelantado 2 meses. No sé por qué, dentro de mí saltó una chispa. Ya había pensado antes en este problema. La cantidad para el puesto final la ocupa alguien que se aprovecha de la tendencia. Primero se recorta a los empleados. Nosotras seremos las primeras en caer. Y después de terminar la revisión, ¿a dónde van las personas canceladas? A las que tienen suerte se las envía de vuelta a su lugar de origen. A las que no la tienen, se las manda a custodiar el mausoleo imperial. Las peores, las pobres talentosas, se quedan un momento. Y luego se las asigna a servir a qué príncipe. Chune, detrás de mí, soltó un suspiro de alivio. Se le aclaró el rostro. Yo no mostré gran expresión. En mi cabeza ya estaba haciendo cálculos a toda velocidad. La revisión del registro se adelantó 2 meses. La razón era desconocida, pero hay algo que sí puedo asegurar. Mi plazo de olvido y desprotección fue más corto de lo previsto. Ya no me servía de nada quedarme tumbada y ya está. Por la noche saqué las 3 monedas de adivinación. Esta vez la pregunta que hice fue muy concreta. Lo de la revisión del registro. ¿Será algo bueno o malo para mí? Las monedas en la palma de la mano. Ardían como el fuego. Las lancé 6 veces. Cada vez que caían, daban varias vueltas antes de detenerse. Hexagrama Tongren la comunidad. La misma humanidad, caminando con los demás. Arriba, Qian, el cielo. Abajo, Li, el fuego. La luz del fuego ilumina el firmamento. Cuando las voluntades coinciden con el camino, se reúnen en la llanura. Es un hexagrama relacionado con la alianza. Lo clave está en que en los 62, la comunidad se ajusta al mandato. Es decir, solo nos unimos en un círculo pequeño. La escala no es suficiente. Habrá arrepentimiento. Primero viene el dolor y el esfuerzo. Solo después podrá haber risa. En medio hay que pasar por un enfrentamiento duro. Dicho en lenguaje humano. No te encierres en un rincón a pelear por tu cuenta. Guardé bien las monedas. Y salí al patio. La luna ya había salido. Fría y limpia. Colgaba de la rama de un azufaifo torcido. Desde el patio de la Kai Nu de al lado. La lámpara ya se había apagado. Desde lo hondo del callejón, de vez en cuando llegaba el sonido más nítido de unos golpes de mortero. A mi alrededor, en este círculo, Chune y la Kai Nu Xiaoe. Una criadita valiente pero leal. Una vecina de genio fuerte pero fiable. Y un chiquillo de la cocina imperial que está en el nivel más bajo. Todos son personas en el nivel más bajo de la cadena alimentaria del palacio. Pero el nivel más bajo de la cadena alimentaria tiene una ventaja. Hay mucha gente. Estas personas van y vienen cada día por todos los rincones del palacio, tocando sin querer innumerables detalles triviales. A nadie le importa lo que hayan oído o visto, pero si esas piezas rotas se juntan, se forma una red de información que cubre todo el palacio. La información no vale dinero. Pero en el momento adecuado, si se le entrega la información correcta a la persona correcta, eso es algo que puede salvar vidas. El problema es que ustedes han abierto esta red. Yo, una Kainu que apenas sale de la puerta del patio. No puedo acabar llenando todo el palacio de rumores, ¿verdad? Chune no sabía cuándo se había despertado. Con una manta fina, estaba de pie en la puerta. Restregándose los ojos, me miraba. Señora, ¿qué hace en el patio a estas horas pasando frío por la noche? Mañana, cuando Chune vaya a la cocina, dile algo a Xiaoe. Dile que si hay alguien a su lado que esté en dificultades y no sabe a quién acudir, puede venir a hablar conmigo. No cobro plata. Con traer unas hojas de verdura basta. Chune parpadeó. Como si entendiera algo a medias, asintió un poco. Yo regresé a la habitación y me tumbé. Me arrastré la colcha hasta la barbilla. Y me pegué las monedas al pecho. Calentitas. El hexagrama Tongren dice, primero se soporta la humillación y luego se sonríe. Entonces que venga la tormenta. De todos modos, ya estoy en el fondo. ¿A dónde más podría hundirme? La luz de la luna se filtraba por las grietas de las tejas rotas, y dibujaba en el suelo una tras otra de huellas plateadas. Cerré los ojos, y repasé en mi cabeza todas las noticias de hoy.
La consorte Su está tramando algo. Los nombres están en revisión. La gente del callejón perpetuo es como peces pegados en una tabla. Pero incluso un pez pegado en la tabla no tiene por qué quedarse patas arriba. Con unas monedas de cobre, dice que agrande el círculo. Entonces será a partir de mañana. El negocio del fondo de la arena ha empezado a moverse tanto así. La boca de Xiaoe es más útil de lo que calculé. En 3 días, mi patio en ruinas recibió a 4 grupos de visitantes. El primero fue el chaval que lava platos de la cocina. Se llama Asin, de 12 años. Volqué el cubo de agua. Le descontaron medio mes de paga. Si te lo descuentan, puede o no puede recuperarlo. Moví un hexagrama de la tierra, 1000 hexagramas. Ceder con humildad. No compites, y ganas. No vayas a buscar al encargado a pedirle clemencia. Haz más trabajo y habla menos. No vayas a buscar al encargado a pedirle clemencia. Haz más trabajo y habla menos. Al cabo de un mes, naturalmente habrá un giro. No vayas a buscar al encargado a pedirle clemencia. Pasado medio mes, naturalmente habrá un giro, naturalmente habrá un giro. No vayas a buscar al encargado a pedirle clemencia. Cuando se marche al cabo de un mes, naturalmente habrá un giro. Cuando se marche. Dejó una hoja de apio medio seca. El segundo fue la vieja encargada de la lavandería. Se apellida Liu y tiene más de 50 años. Tenía las rodillas tan doloridas que no podía ni caminar. Quería calcular cuánto tiempo más podría aguantar en la lavandería. Si la mandarían a un lugar todavía más miserable. Cambiar de hexagrama por el Feng Shui. Puso un gran letrero rojo con caracteres AN en el agujero 95 de la cueva. Al contrario, puede reunir corazones. Tú reportas sinceramente a la encargada de la lavandería que la dolencia en tus rodillas es real. No le ocultes que le faltan manos para encargarse del trabajo. En vez de reemplazarla temporalmente por una mano nueva. Mejor te asigno un trabajo más ligero. Dejó unas flores de osmanto medio recogidas y secándose. Recogidas bajo el árbol el otoño pasado. Si las separas del agua, se pueden beber. El tercero fue la vieja y tosca del buró de lavado. La busqué para ver si su hijo fuera del palacio podría pasar la prueba del ajetreo de este otoño. Solo puedo ponerme a prueba con la literatura y las artes, según la dirección general. Que se quede tranquila y espere noticias. Dejé 2 trozos de jabón flotados en la ropa. El cuarto ya me interesó. Era una encargada de lavandería joven. Delgada, alta y astuta como un mono. Nada más entrar, primero barrió el patio una vuelta. Y solo cuando confirmó que no había extraños, abrió la boca. Señora, me llamo Chanan. Trabajo en la sala de té de la presencia imperial. Mis manos no han dejado de pelar chiles. Y mi tono también era estable. ¿Qué pasa? Chanan se agachó y bajó la voz al mínimo. Este humilde quiere hacer unas cuentas. Últimamente, ¿quién de entre los que sirven a la presencia imperial va a tener problemas? Chune estaba sirviendo agua al lado. Y le tembló un poco la mano. La boca de la tetera chocó contra el borde del cuenco. Sonó un tintineo. Miré a Chanan. Este hombre no ha venido a calcular su propia sentencia de muerte. Ha venido a tantear el terreno. ¿Por qué cree que alguien va a tener problemas? Chanan se lamió los labios. Y vaciló unos instantes. Mordiéndose los dientes, dijo que en la sala de té hay en total 6 personas. La noche anterior, Su Majestad se dio cuenta de que el turno de té de muy tarde. Cuando terminó de enviarlo, se topó con otro compañero del turno nocturno llamado Jimbao. Fuera del palacio, frente al pabellón lateral, estaban por todas partes un caos de fantasmas y alboroto. Llevaba en la mano un papel y lo metía en la manga. ¿Quiere ver qué ponía en el papel? No, pero después de que Jimbao lo vio, se le cambió la cara. Al día siguiente, para incomodidad de la pequeña, el trato cambió por completo. Incluso le ofrecieron unos pasteles para comer. Hacer maldades con conciencia culpable. Y además una tentativa de averiguación de boca cerrada. Esto ya no es una simple adivinación del hexagrama Kun. Un papelito torcido en el palacio. De noche aquí dentro lo que se está moviendo y jalando puede ser muy grande. Solté el chile de mano. Aplaudí las migajas que tenía en la mano. Yo calculé que la adivinación tiene una norma. Solo cuenta consultar el propio destino. No cuenta lo que le ocurra al tercero. Si quieres saber quién va a meterse en líos. Eso yo no te lo puedo resolver. En el rostro de Chanan destelló una pizca de desilusión. Pero si quieres preguntar qué deberías hacer tú. Eso sí se puede. Sus ojos brillaron un instante. Asintió de inmediato. Saqué la moneda de cobre y cerré los ojos. Murmuré para mis adentros, Chanan. Esta persona, en este momento, está entre avanzar y retroceder. ¿Por qué la mejor salida? La moneda de cobre cayó. El sonido tintineante en el pequeño patio silencioso resonó con una claridad especial. El trueno del hexagrama se ahogó. En asuntos pequeños sí se puede hacer algo. En asuntos grandes no se puede. El hexagrama superior trueno. El hexagrama inferior, aún más montaña. El trueno retumba sobre la montaña, aunque el impulso sea enorme. Al final no puede superar la cima de la montaña. Se mueven 6 y 5. Nubes densas sin lluvia. Yo, en el oeste del callejón. La capa de nubes es muy baja. Pero la lluvia tarda y no cae. Llevo mucho rato mirando el hexagrama y pensando. Chanan, hoy has venido a buscarme. Significa que ya estás aterrorizado. Temes que el asunto de entrar al tesoro te salpique a ti. Y aún así no te atreves a decirlo abiertamente. Así que quieres que alguien te ayude a decidir si es seguro o no. Él tragó saliva. Mi consejo es que no has visto nada. Olvida el asunto del papelito y déjalo en el estómago. Chanan, te invito a comer unos pasteles. Tú finge que él se rió y lo aceptó. A partir de ahora. Hay que comportarse como corresponde. Y servir el té como corresponde. Sin mirar demasiado. Chanan frunció el ceño. Su rostro se llenó de desagrado. Pero si Chenbao realmente transmite el mensaje del asunto. Cuando se investigue después, todos en la sala de té serán puestos bajo interrogatorio. Para entonces dirán que no saben quién puede creerte. Ve ahora mismo a delatarlo. Habrá todavía menos gente que te crea. Él abrió la boca, y luego la cerró de nuevo.
¿Qué pone en el papelito? ¿Para quién se transmite? ¿Quién está detrás? Ninguna de esas cosas te queda clara. Ahora, mezclarte en esto. Lo mejor es ser solo un testigo. El peor desenlace sería que lo interrogaran una y otra vez. Y el peor de todos, que lo borraran de la existencia. El rostro de Chanan se endureció un poco. El hexagrama lo dejó muy claro. En asuntos pequeños sí se puede hacer algo. En asuntos grandes no se puede. Tú encárgate bien de ese servicio de té. Eso es la mejor autoprotección. Cuando este asunto se destape por sí solo. No te preocupes por ese tipo de papelitos. No se puede ocultar por mucho tiempo. Para entonces dejarás todo claro. Sin que nada te salpique. Al contrario, era lo más seguro. Chanan guardó silencio durante un buen rato. Al final soltó un largo suspiro. Ya lo entiendo. Sacó de su pecho un paquete de papel. No era grande pero pesaba bastante. Lo abrí para mirar. Era un pequeño trozo de pastel de té. Este servidor no tiene nada bueno que ofrecer. Este trozo está roto. En realidad, debía de haberse tirado. Este servidor se lo ha quedado. Es un objeto precioso. Devolví el paquete de papel. Según las normas, bastaba con traer una hoja de verdura. La hoja de verdura pequeña, ni siquiera había. Se rascó la cabeza. Volvió a poner el pastel de té sobre mi mesa. Pero este trozo roto de pastel de té de verdad había que tirarlo. Guárdelo sin preocuparse. Después de que Chanan se fue, Chune sostuvo aquel pastel de té, dándole vueltas para mirarlo. Sus ojos brillaban, como si hubiera encontrado un tesoro. Mi señora, este te huele también. No es asunto mío prepararte. Sentada ante la mesa, usé una ramita para dibujar despacio sobre el polvo de la mesa. Entrando en la sala de té imperial de Baoyu, el palacio lateral de la noche profunda. El papel decía que la consorte Su últimamente premiaba con frecuencia a quienes servían en la corte imperial. Si entrar en Baoyu era una línea de ojos tendida por la consorte Su junto al emperador, entonces ese papel seguramente estaba transmitiendo los movimientos del emperador. ¿A qué palacio irá esta noche? ¿A quién vio? ¿Qué dijo? Los recursos clave de la lucha por el favor en el harén imperial. Siempre han sido uno solo, la atención del emperador. Quien pueda saber de antemano los pasos y pensamientos del emperador, ese puede apoderarse primero de la ventaja. En primavera, la astucia de la consorte Su estaba en su mejor momento. Ella tenía motivos. Y también la capacidad para hacerlo. Pero, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Pasé la mano y borré las marcas de la mesa. Me recosté contra el respaldo de la silla y cerré los ojos. El cobre dice hexagrama Xiaoguo. Lo pequeño puede hacerse. Lo grande no puede hacerse. Eso fue lo que se dijo a Chanan. ¿Y acaso no es también una advertencia para mí misma? Yo una Kainu del callejón perpetuo. Ni siquiera valgo lo que una rana junto al estanque. La forma más inteligente ahora. Es la misma que le dije a Chanan. No saber nada. No haber oído nada. Pero esta información, en sí misma, tiene valor. No para usarla ahora, sino en algún momento oportuno del futuro. Tal vez él se convierta en una pieza clave del tablero. Me grabé esta cosa junto con la fecha, las personas y los detalles. Uno por uno, en la cabeza. A última hora de la tarde, llegó por el muro la voz de una dama Kai. Senju, llegué a la abertura del muro. Ella estaba allí, con dos pequeñas verduras arrancadas en la mano, con un aspecto bastante malo. Hoy una funcionaria del departamento de cocina vino a registrar mi nombre en el libro. Me hundí por dentro. Le pregunté qué pasaba. Nombre, edad y momento de entrada en palacio. Y por qué había incurrido en desgracia. Ella me pasó las verduras de la cocina. Su voz era rígida y seca. Al final preguntó si estaba sana. Si tenía alguna enfermedad. Si su cuerpo estaba sano. Esa pregunta planteada sobre el trasfondo de la revisión de las criadas. Tenía mucho sentido. A las que aún podían trabajar, las dejaban. Deshazte de lo que no puedes arreglar. ¿Y tú cómo respondiste? En realidad, la herida en la pierna es antigua. Pero ya no es mayor problema. Cogí a la niña cocinera. Y se quedó callada unos segundos. La próxima vez, si alguien vuelve a preguntar, di que la herida aún no ha sanado. En días nublados y lluviosos, recaerá. Camina a duras penas, pero sigue esforzándose. Dama Yu frunció el ceño con brusquedad. Tú me haces fingir que estoy enferma. No es fingir que estoy enferma. Es dejarme un margen de maniobra. Lo miré a los ojos. Una persona sana. Puede ser enviada a cualquier sitio. A la frontera del mausoleo imperial a servir y enterrar. Una persona herida o enferma. Da mucho más trabajo de tratar. Y la mayoría acabaría aplazándose hasta después. Dama Yu guardó silencio un buen rato. El viento del callejón se coló por el hueco del muro. Y le revolvió los mechones rotos de las sienes. Sopló una y otra vez y luego por fin, dijo. Entonces habrá tiempo de pensar en otra forma. Él me miró fijamente durante varios segundos. Su mirada afilada era como pelar cebollas. Al final soltó un suspiro, se dio la vuelta y se fue. Había dado 2 pasos cuando volvió a detenerse. Sin girar la cabeza, soltó una frase. Eres más complicada de lo que pareces. Yo me quedé sonriendo junto al hueco del muro. Solo aprendí una cosa tras 5 años en una empresa de internet. Hay que saber estar. Antes de que salga la lista de despedidos. Siempre debo hacerme la que da más problemas de tratar. Volví a la habitación. Me senté ante la mesa. Saqué las monedas de cobre. Esta vez hice la consulta con mucha seriedad. Fluyó hacia el libro de nombres. ¿Dónde está la variable de este asunto? Las monedas se me escaparon de la mano. Dieron 2 saltos sobre el suelo de piedra. Hexagrama G del fuego y del lago. La revolución, cambiar, eliminar lo viejo y renovar lo nuevo. Arriba, Di Yu ahí, el lago. Abajo, Li, el fuego. En el lago hay fuego. Agua y fuego se avivan mutuamente. El antiguo orden está a punto de romperse. La 9ª y la 5ª se agitan. El gran hombre cambia. La posición favorable trae fortuna. Las grandes figuras tomarán la iniciativa y provocarán cambios.
No hace falta que vayas a pedirlo. Él mismo se moverá. Fijé la vista en el hexagrama. Y el corazón me dio un vuelco. El gran hombre cambia. En este harén, solo una persona puede llamarse gran figura, el emperador. La variable no está en la oficina de asuntos internos. Está en la propia consorte Su, en el emperador. Resumí la conclusión del hexagrama al otro lado del muro. Dama Yu guardó silencio un momento. La fuerza de su voz se fue disipando poco a poco. De verdad acierta tanto con las monedas. 7 partes dependen del hexagrama. Y 3 partes de la cabeza. Y esas 3 partes de la cabeza que te dicen que la consorte Su tiene demasiada prisa por comer. Cuanto más tiempo ha sido favorecida, más pronto se mueve. Los que se reparten favores ante el emperador comprarán por adelantado al jefe de la oficina de asuntos internos. Hay que limpiar la lista con antelación. Y cada paso irlo marcando a bombo y platillo. ¿Cuánto puede ocultarse una maniobra así bajo las narices del emperador? Allá junto al muro volvió a quedarse en silencio. Pasó un buen rato. La voz de Dama Yu surge desde la oscuridad. Senju, ¿qué demonios hiciste en tu vida pasada? Yo solo me reí un poco de la trabajadora. Esta noche, no me ha costado mucho dormir, tumbada en la durísima tabla de la cama, escuchando el canto de los insectos fuera de la ventana. Y los tambores lejanos, vagos y tenues, poniendo todos los fragmentos que tengo ahora mismo. A darle vueltas en la cabeza una y otra vez. Consorte Su está compitiendo por tiempo. Sabe que la ventana de favor que tiene es limitada. Así que está metiendo gente con todas sus fuerzas en cada puesto. Limpia a sus rivales. Esta forma de actuar me resulta demasiado familiar. En mi vida anterior, el supervisor que cayó en la empresa hizo exactamente eso. Pero la razón por la que aquel supervisor terminó desplomándose era la misma. Se pasó de la raya. Se pasó de la raya aquel día de viento y lluvia. Y mira por dónde hacía un tiempo de infarto. Un cielo despejado de 1000 lis, sin una sola nube. Chuni entró en la sala de gachas temblando. No era miedo a ese temblor. Era por el exceso de emoción. No podía contenerlo. Mi señora ha pasado algo grave. Derramó el cuenco de gachas sobre la mesa, salpicándolo todo. Enterado por el encargado de la sala de té imperial. Anoche los guardias imperiales se lo llevaron arrastrándolo desde la sala de descanso. Mi mano, la que removía las gachas, se detuvo un instante. ¿A qué guardia imperial se llevaron arrastrando? 4 personas lo arrastraron directamente a la intendencia del palacio interior. La sala de té cerró toda la noche. Allí dentro revisaron y preguntaron por turnos, uno por uno. No dejaron salir a ninguno. Chanan, ese nombre fue el primero que me pasó por la cabeza. A toda la gente de la sala de té le dieron un castigo. A todos, salvo a uno que no se llevaron. Era Chanan. Ayer justo le tocaba descanso. Cuando fue hora de ir de servicio como guardia, él no estaba en la sala de té. Esta mañana lo llamaron aparte para interrogarlo. A mediodía ya lo habían dejado volver. Yo solté un largo suspiro. El día que Chanan estaba de descanso. Justo la noche en que ocurrió lo de Jinbao. Él no estaba allí. No lo arrasó la red de un solo golpe. Además, antes había escuchado mis palabras. No mezcló nada. Cuando lo interrogaron, estaba limpio y claro. En asuntos pequeños se puede ser flexible. Pero en los grandes no. Esta adivinación le salvó la vida. Mira tú qué cosas. Chune tragó saliva. Cerca aún más. En el cuerpo de Jinbao encontraron 3 papeles. No se filtró su contenido. Al oír a la encargada de la cocina hablar en secreto, Xiaoe murmuró una frase. Parece que en el palacio de la consorte Su va a cambiar el cielo. La gran dama cambia de rostro. Lo que dijo la moneda de cobre no se equivocó ni un ápice. Yo no me estaba alegrando. Solo aparté el cuenco de gachas a un lado. Y empecé a simular en la cabeza la cadena de reacciones posteriores. La verdad es que fue porque vertió el té de la consorte noble. Y por eso la castigaron a Yongxiang. Esa persona de la consorte noble guarda rencor. Por lo de una taza de té. Puede acordarse toda la vida. Y en efecto el nombre de la lista fue tachado. Chune volvió corriendo a traerme la noticia. Hasta se le cayeron los zapatos al correr. Dejó una marca de sangre en la planta de un pie. Señora, vos estáis custodiando el mausoleo imperial. Entrad viva. Si morís, os entierro al lado. No hay diferencia con los 4 sospechosos. Pero el nombre de Dama Kainu quedó tachado. La anotación decía, herida antigua no curada. Manejo provisional. Ese truco de fingir enfermedad sí que sirvió. Ya estaba a salvo. Yo no. Justo cuando pensé que todo estaba decidido. La puerta del patio se abrió de golpe. En la entrada había una mujer. Delgada, de unos 40 y tantos. Llevaba una túnica gris azulada nada llamativa. Con el cabello peinado sin la menor descuido. Dama Sen, yo soy la persona de más confianza de la oficial Liu en el palacio de la consorte D. La oficial principal junto a la consorte D. Oficial Liu. Un personaje que incluso ante la consorte noble mantiene las formas. En ese momento, sola. Entró en la parte más profunda de esta casa en ruinas. Dicen que en Yongxiang hay una dama de talento que sabe adivinar. Y acierta bastante. La dama tiene un asunto sin resolver. Quisiera pedirle a una dama de talento que eche una consulta. ¿Qué asunto? La dama desea saber el nombre que figura en el registro de su majestad. Si el emperador lo mirará en persona. Eso preguntó la consorte de. Justo como una cuchilla colgada sobre mi cabeza. Lo que apostó la consorte de fue que el emperador abriría él mismo el registro. Descubrió que el maletín de la oficina de asuntos internos llevaba mercancía privada. Piedra 4 pájaro. Y yo, Senju. Era ese viejo cobre refundido otra vez en el caldero. Saqué las monedas de cobre. Cerré los ojos y lancé la consulta. Tic, tac. La sexta línea ha quedado fijada. El fuego celeste es la gran posesión. Hexagrama Dayou, gran abundancia. El sol alto suspendido en el cielo. Brilla sobre todo. Y todas las cosas prosperan. La emperatriz viuda dijo que de entrada, alguien le recordó que mirara. El fuego suspendido en el cielo. No hay nada que ocultar. Mi tía me dejó una hoja dorada y un papelito.
En el papel había 4 palabras: quieta, espera, oportunidad, sonido. Aquella noche no dormí. Después de que el borracho de las 5 campanadas pasó, se oyeron desde el callejón unos pasos ordenados. El grupo del edicto se detuvo frente a mi patio. Senju, dama de talento de Yongxiang, recibe este edicto especial por haber pensado en el deber. Trasládese al pabellón lateral del patio occidental. Para ejercer el cargo de oficial femenina de adivinación. Encargada en el palacio de captar los asuntos de fortuna y bendición, por la presente se le confiere este puesto. Recibí el decreto imperial con ambas manos. Y me incliné hasta casi romperme la cabeza. Gracias por la gracia de su majestad. El día que salí de Yongxiang, la señora Yu me hizo llegar una pequeña bolsa de verduras por un hueco del muro. Recibí esa bolsa de verduras. Las hojas aún llevaban rocío. Sin abrazos. Sin una despedida emotiva. En el pabellón lateral del patio occidental, Chune se atrevió a venir a verme. Y rompió a llorar en el acto. Mi señora, el edredón está blandito. Y también lo está. Puse las monedas de cobre sobre la mesa. Ellos ya no estaban tan calientes. Desde el primer día que llegué a este mundo, las monedas de cobre nunca me han engañado. Kun dice tumbarse a la Bartola. Vi dice formar alianza. Tongren dice ampliar el círculo. Xiaoguo protege a Chanan. El hexagrama G predijo problemas para la consorte Su. Din dice me volverán a usar. Abrí la ventana. El viento de la mañana inundó la habitación. La vida pasada se consumió hasta morir. Esta vida, a tumbarse a vivirla. Y en cuanto al futuro, lo de después, luego lo pensaré con calma.